Dando inicio a esta importante noche, quisiera conversar contigo, por favor, Herbert, como certificado y como experto en investigaciones, como certificado PSI de Asís Internacional, que nos apertures esta ponencia hablando sobre la importancia que tiene la entrevista propiamente dicha, la entrevista en una investigación. Porque sabemos que tenemos tenemos varias modalidades y varios estándares y varias formas de hacer entrevistas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el modelo PIS, tenemos el modelo RIDE, ¿no? De interrogatorios, pero Asís Internacional en el estándar nos habla de la importancia de la entrevista. Por favor, Herbert, apertura esta ponencia con este conversatorio. Gracias, Cristian. Gracias por haberme invitado. Un saludo a Fernanda, al presidente de Asís Perú, Martín, a la RBP. También un abrazo a todos. Bienvenidos. Es un gusto encontrarme con ustedes esta noche y poder compartir algunas ideas. Persiquife, perdón. La RBP. Bueno, realmente yo quiero explicar en pocos minutos el valor de la entrevista como herramienta fundamental para levantar información y para ubicar de repente la zona del delito, ¿no? Ubicar diferentes evidencias. Entonces, yo la certificación del PSI la obtuve ya hace varios años. Actualmente vengo trabajando en varios comités que actualizan el examen. Me han vuelto a llamar este año para un poco revisar el examen, actualizarlo, en base a la experiencia y la dinámica mundial. Entonces, yo tuve contacto con esta certificación cuando trabajaba en una empresa grande y tenía fuertes problemas de fraude. Y yo, bueno, no tenía formación de fraude, aunque sí también tenía la certificación CFE, pero la herramienta de investigación como tal no la conocía muy bien. Entonces, tomé contacto con los estándares de ASIS y los estándares de ASIS que conducen a la certificación están claramente definidos en tres aspectos. El primero de ellos es cómo organizar una unidad de investigación en un ente privado. El segundo paso es todo el manejo de evidencias, donde está ahí justamente la entrevista como principal herramienta para levantar evidencias, ¿no? Dentro de todas las que hay. Y la tercera, que fue para mí la más importante, como cerrando el tema, ¿no? Es cómo se hace un reporte de investigación en el ámbito privado. Entonces, muchas veces perdemos con el reporte, con el informe final, nos salimos del contexto legal o simplemente lo llevamos por otro lado y no tenemos una percepción adecuada hacia el objetivo que la empresa desea. La empresa, como ustedes saben, necesita ese informe final del equipo de investigadores para judicializar, para retirar al personal que estuvo involucrado y para hacer una acción, digamos, reconstructora o hacer una reingeniería. Entonces, si ese informe no está llevado a cabo en forma objetiva con los elementos necesarios, puede la empresa perder legalmente y tener un problema hasta una contrademanda y en temas de seguros también, ¿no? Entonces, esa orientación es fundamental. Bueno, comencé a trabajar, encontré mucha similitud con los problemas que tenía que enfrentar en esta empresa grande que básicamente lo que hacía esta empresa era distribución a nivel nacional e internacional y tenía grandes almacenes y tenía productos terminados y encontramos problemas ahí de carga fantasma que salían camiones de 120 toneladas con productos altamente apetecibles en el mercado
y salían los camiones legalmente y virtualmente a través de plataformas informáticas y hackers borraban el camión del listado de salida del control de inventarios. O sea, el camión como si nunca hubiera salido. Salieron 100 toneladas, todo bien pesado, todo bien controlado, pero a los 5 minutos lo borraban, como si ese camión no hubiera salido. Entonces ese camión, en vez de ir al oriente, se iba a los mercados a rematar la mercadería, ¿no? Eso es lo primero que encontramos. Entonces, acá, aparte del tema informático, hay mucho contacto, mucho acercamiento a las personas que están involucradas alrededor de este hecho delictivo. Entonces uno eh, puede conversar con diferentes personas y para conversar, no entrevistar, ¿no? No interrogar, tiene que tener ciertas consideraciones que yo las aprendí. Entonces, como bien define Asís, tú para lograr resultados en una entrevista, tienes que mostrarte amistoso y escuchar activamente a la persona a la cual estás entrevistando. Entonces, las personas que saben o no saben determinada información de ciertos hechos, te la pueden comentar algo o no, o de repente no saben lo que están hablando y lo repiten. De repente tienen información y no saben que esa información es valiosa para ti, pero ellos lo repiten, pero solamente te lo van a repetir cuando te vean amistoso, cuando te vean que vas en un sentido de apoyo, de no de buscar la falta o querer sancionar, ¿no? Sino vas con una mano abierta y dándoles apoyo. Entonces, logrando esa barrera se obtiene información. Entonces, la entrevista es la primera herramienta que me sirvió para poder acercarme y obtener información. Y es más, ese grupo de personas con las cuales contactaste y obtuviste información importante, no solamente te han ayudado directa o indirectamente a obtener y armar un rompecabezas, sino te sirven posteriormente para otros casos, otras investigaciones y que construyes una red de información. Muy fácil, o sea, son colaboradores realmente. La gente piensa que el colaborador es una persona que se le tiene que infiltrar, se le tiene que pagar, pero el colaborador a veces es una persona, como su nombre lo dice, colabora y te ofrece información simplemente por ayudar o simplemente por un favor hasta que no te cuesta mucho, ¿no? Y de esa manera obtienes información permanente y constante. Y eso es uno de los criterios más importantes para formar una unidad de investigación, la información, construir una red de colaboradores y lograr que esa información fluya, dado que como todos sabemos, el 60% de los actos delictivos son descubiertos a través de los tips o información que ofrecen los colaboradores, ¿no? Entonces, todo eso, esa información a veces uno no la sabe, pero cuando me fui preparando para la certificación, fui descubriendo esos pasos que otros profesionales fueron comentándolo, ¿no? Porque eso no es una cosa, esos conceptos, esos estándares, no son temas que se han construido o se han copiado o son teóricos, son prácticos. Son gente que ha venido incorporando su experiencia y han ido mejorando y han ido fortaleciendo ese tema doctrinario y que finalmente te lo piden en la certificación. Entonces, cuando uno obtiene la certificación, obtiene dos resultados. El tema profesional, por supuesto, y aparte se empapa de todo ese conocimiento y esa buena práctica que muchos profesionales lo han escrito. En esta oportunidad a mí me toca ya, yo tengo como PCI ya más de 10 años y ahora me han llamado a mí para un poco revertir esas buenas prácticas y fortalecer esas doctrinas. Entonces es un ciclo que no acaba, ¿no? Entonces los próximos PCI, después de un número de años, lo van a llamar y así en forma dinámica va creciendo y se va haciendo ese compendio de conocimientos más atractivo y más importante. Espero haber llenado las expectativas
Estoy aquí para cualquier pregunta o duda. Y muchas gracias, Cristian. Gracias, Heber. Muy clara la importancia de la certificación PSI de Asís Internacional y muy clara también el concepto de la importancia de la entrevista, que es lo que nos trae hoy, que nos trae el día de hoy a todos nosotros. Muchas gracias, Herbert, por tu participación. Espero que estés presente para algunas preguntas que hayan al final. Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor, sinceramente, tenerte en esta oportunidad. Tienes 70 personas en este momento que te escuchan y subiendo. La Pues, audiencia es tuya, Fernanda. Adelante. ok, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme, Cristian. Gracias a todos por escucharme, por darme su tiempo. Espero cumplir sus expectativas. Es un poco difícil cuando no se está viendo la cara de nadie porque no sé si voy bien, si voy mal, si es lo que quieren saber o no, pero bueno, voy a hacer lo mejor posible. A veces hablo muy rápido, entonces si hablo rápido, ustedes me dicen. Y si también, si quieren, si tienen una duda en el momento, pues pueden decirle a Cristian, bueno, pueden ponerlo en el chat y Cristian me las dice, o sea, me interrumpe y me las dice, y también lo podemos hacer al final. Bueno, como les comentaba Cristian, aquí en México tenemos una cosa que se llama C3, son los centros de control de confianza. Estos centros de control de confianza los hicieron para evaluar a la policía acreditable, les dan un número que dice que son policías confiables, ya sean aquí estatales, municipales, federales, todo tipo de policías. En estos C3, pues los evalúan en polígrafo, en psicología, toxicología, médico y entorno socioeconómico. Yo he trabajado muy de cerca con ellos. Primero, en el inicio de mi carrera, trabajé en la Policía Federal, en el Centro de Control de la Policía, y ahora, desde el 2011, tengo una certificación para asesorar a estos centros. Entonces, yo les mando poligrafistas, psicólogos, entorno, y reviso sus entrevistas, y bueno, los asesoro. Durante todo el tiempo que yo he asesorado entrevistas de polígrafo, IDTech, entorno socioeconómico y de psicología, pues lo que me he dado cuenta es que la gente no obtiene información. Cuando tienen problemas para obtener información, es porque no saben preguntar, no están preguntando lo correcto, no saben, no están viendo a la persona que tienen enfrente. Como decían, la empatía es muy importante, el crear una buena relación, pero no es todo. Les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven bien. Ahí está. Perfecto, adelante. Ok. Bueno, yo lo que no les voy a dar ahorita sobre la entrevista como es PIS, READ, de polígrafo, nada de eso. Les voy a dar los tips o lo que yo he encontrado que me ha ayudado en el psicoanálisis, la psicología, y que es lo que siento que les ha faltado a muchos entrevistadores para obtener toda la información y lo que les ha sobrado a los que obtienen información. Yo he visto casos donde han devuelto relojes de $1,000,000 en el momento, donde devuelven dinero que llevan también escondidos en el momento. Bueno, he estado en cárceles también, y lo que he visto es que las personas que obtienen esta información, pues son las personas que saben a quién tienen enfrente, que se fijan en el contexto, que se fijan qué tipo de persona es, y la personalidad, los trastornos de personalidad. Ustedes se han fijado que cuando empezó el psicoanálisis, o sea, bueno, o más bien todavía el psicoanálisis, la psicología, los pacientes van a la terapia, pagan para ser oídos y pagan para decir todas las verdades y todas las cosas que es necesario que digan, que lo que tienen escondido, sus más oscuros secretos, pagan para decirlos. Y saben que, bueno, pues el analista, el psicólogo se va a quedar con el secreto, que es un secreto profesional y que van a salir de terapia y no pasa nada. Pero a la larga, ¿qué pasa con las personas que no tienen este tipo de recursos? Pues se enferman físicamente, emocionalmente, desarrollan hasta tipo cánceres. ¿Por qué? Porque es algo que los consume. Por eso yo aquí les tengo dos frases de Freud que a mí se me hacen muy buenas, y es:
uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Y el que tiene ojos para ver y oídos para escuchar puede convencerse a sí mismo que ningún mortal puede mantener un secreto. Si sus labios son silenciosos, parlotean con sus dedos. La traición sale de ellos a través de sus poros. ¿Qué nos dice esto? Que todos tenemos la necesidad de hablar y todos tenemos la necesidad de confesar. Pero ¿por qué en las entrevistas, cuando tenemos a la persona enfrente, cuando estamos ya seguros que nos va a confesar, cuando todo el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal dice que nos va a confesar, pero no confiesa? ¿Por qué es esto? Porque nosotros no dimos en el punto, no dimos en la motivación exacta para que esa persona nos lo dijera. Siempre que tenemos una persona enfrente, tenemos que preguntarnos por sus motivaciones. Sus motivaciones de qué lo hizo hacer lo que hizo. ¿Qué necesita la persona, el sospechoso, el evaluado, lo como le quieran decir, para decirme lo que hizo? Necesita confianza, que saber que lo vamos a ayudar. Si se fijan, esta persona tiene todo que perder y nada que ganar. O sea, esa persona, ¿qué puede perder? Desde su trabajo, que es en el mejor de los casos, puede ir también a la cárcel, puede ser que se quede con deudas y, bueno, no, aquí en México no sé en sus países si haya pena de muerte, pero aquí no lo hay. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados donde sí lo hay. Bueno, pues entonces pueden hasta perder la vida si es que confiesan. Entonces, ¿qué necesitamos para que esa persona que tiene todo que perder y nada que ganar nos confiese? Bueno, pues esto es lo que nosotros tenemos que ver cuando tenemos a alguien enfrente. Creo que me salté así, no. Y ahora, ¿qué necesito yo como entrevistador para que el sospechoso confiese lo que hizo? Esto es importantísimo. Todos quieren perder con el mejor, no con el peor. Y eso es lo que les tenemos que demostrar. Que eso no siempre es una cosa que se demuestra con autoridad. Uno de los mayores errores que he visto en los entrevistadores es que abusan de la autoridad. O sea, quieren nada más con su autoridad decir que son mejores, que se los tienen que decir porque, bueno, pues eres el entrevistado. Y desde el principio inician una lucha con el entrevistado para ver quién gana, quién sabe más, quién es mejor, y nunca crean una relación ni de confianza, ni de ayuda, ni de nada. En el peor de los casos, no, o sea, uno tiene un reporte de polígrafo, de psicología, donde no dice mucho, pero no dice nada. O sea, nos dice mucho de qué les gusta, qué no les gusta, qué leer, o sea, pero no nos dice nada del caso. Hay evaluados que yo he visto que lo que hacen es manipular toda la evaluación dando información de otras personas. Y, por ejemplo, no dicen nada de ellos. Al final de la evaluación yo tengo un reporte que no me está diciendo absolutamente nada. Pero eso sí, me dice que el que se sienta del otro lado una vez se robó el papel de baño, el que se salió hace un año de la empresa, ese sí se robó un celular. La que está, no sé, la señora que limpia, una vez lo vio que se estaba robando dinero. Y así tenemos muchísima información que no nos importa, que no viene a ver con el caso, que no sirve para nada, pero nada de la persona. Y cuando me entregan esos reportes, cuando los he visto, o sea, y ellos me dicen, es que mira todo lo que me dijeron de tal y de tal y de tal. Le digo, bueno, ¿y qué te dijeron de ellos mismos? No, pues es que no, o sea, él dice que fueron todos los detrás. Pues sí, es muy fácil sacar sacar la atención de uno mismo y mandarla a los demás. Y en cuanto el evaluador ve que que el entrevistador está muy emocionado con toda la información que le está dando, pues más sigue y sigue y sigue, verborreico, hablando y hablando y hablando, para al final no decir absolutamente nada de nada. Y cuando, por ejemplo, tenemos gráficas de polígrafo que son de personas no veraces y que dijeron toda esta información y me dicen los evaluadores, bueno, pero es que sí, me dijo muchísimo y estaba muy abierto. Le digo, no estaba muy abierto porque sí, y no te dijo muchísimo. Si te hubiera dicho muchísimo y si estuviera muy abierto, pues te hubiera dicho algo. Te hubiera dicho algo de lo que él hizo o del delito, pero en cambio no tenemos nada más que 3 horas perdidas de tiempo. ¿Qué necesitamos al iniciar? No sé si han oído la palabra rapport, que se usa mucho en psicología, y es
crear una relación con otra persona, es crear una conexión de empatía para que la otra persona se comunique con menos resistencias. Que tenemos muy poco tiempo en la entrevista para hacerlo, porque no vamos a estar, no es como con los psicólogos o con los psicoanalistas que vamos a tener muchas sesiones y entonces tenemos un mes para crear este reporte. No, aquí tenemos muy poco tiempo, 10, 15 minutos. Los primeros 10, 15 minutos de la entrevista van a ser fundamentales para obtener información, información importante. ¿Y por qué? Porque necesitamos no solamente que nos vea amable, porque con unos funciona y con otros no funciona. Hay gente dependiente que lo que quiere es una figura de autoridad que crea que la va a ayudar. Hay gente que necesita ser reconocida y que sí necesita y que lo que quiere es ver que lo reconozca. O sea, ahora sí que cuando estamos con gente, con tipos de personalidades, pues no hay una regla. Aunque yo sé que hay libros que dicen que el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, no hay reglas cuando tratamos con personas, pero sí es muy importante que en los primeros 15 minutos creemos una relación con esta persona, que esta relación sea de confianza sin ser demasiado. Tampoco nos vamos a tomar un café con él y él debe de saber que no estamos tomando un café con él. Que claro que hay veces que hay los que se sueltan, que ahorita les voy a contar, pero generalmente son los sociópatas, los sociópatas, tener una entrevista con ellos es súper divertido. ¿Por qué? Porque son personas que desde el principio empiezan a hablar de todas las cosas que han hecho, no hay que estarlas presionando, no hay que cambiarle la pregunta de diferentes formas, nada, ellos desde el principio agarran la entrevista y empiezan con lo que han hecho, creo que desde que tienen 5 años, y terminan confesando todo. ¿Por qué? Porque no les importa, no tienen culpa, lo que quieren es que veas que las cosas que han hecho están acostumbrados a eso y es una forma además para ellos de ser reconocidos. Entonces estas entrevistas son una de las más, para mí son las mejores, son las más divertidas. Claro que son las que más también se obtiene información y de forma más fácil, pero bueno, ojalá que todos fueran así, porque no todos los que cometen delitos pues son antisociales. Te Otra, interrumpo, sí, Fer. Augusto Valiente Gamarra te hace la pregunta, justamente de sí. lo que estás hablando, si esa técnica es para negociar con la persona o es para interrogatorio. Estos son tips que les voy a dar que les van a servir tanto para conocer a la persona como para interrogatorio como para conocer a la persona. Cuando estamos haciendo un interrogatorio, generalmente ya hubo una entrevista primero, hay que distinguir la entrevista del interrogatorio. En la entrevista, el evaluador, o sea, el entrevistador, va a hablar el 80% el evaluado, o más bien no sé, el sospechoso, el delincuente, el entrevistado, el sujeto, va a hablar el 80%. Nosotros solo vamos a hacer de pronto unas preguntas para que sean abiertas, vamos a preguntar de contexto, vamos a también hacerle notar lo que coincide y lo que no coincide. Cuando hay un interrogatorio, ya nosotros vamos a hablar el 90%, ellos ya no van a hablar. ¿Por qué? Porque ya tuvieron todo el tiempo para decirnos en la entrevista. No, es muy difícil que alguien empiece con un interrogatorio si no tiene contexto antes y si no ha hecho otro tipo de entrevistas antes, ya sea en polígrafo, en iDetect, una entrevista psicológica. O sea, generalmente se hace una entrevista justo para conocer a la persona, para saber a quién tenemos enfrente. A veces en las películas pasan que que desde el principio los interrogan, ¿no? Que llegan y que están ya en un salón con luces y uno está atrás viéndolo. Entonces, nadie empieza así, los entrevistan primero, les hacen pruebas de psicología y generan esta empatía y también para saber a quién tenemos enfrente, o sea, cuáles son sus virtudes y sus deficiencias y qué es la motivación que lo pudo haber llevado ahí. Entonces, esto les va a servir en la entrevista y en el interrogatorio, pero es muy importante que en el interrogatorio ustedes ya tuvieron que haber tenido un report y ya tuvieron que haber tenido, ya tienen que haber logrado que se comunique con menos resistencias. Hay personas que, pues, es hasta el interrogatorio donde, o sea, se aguantan y se aguantan y un interrogatorio puede durar 20 horas hasta que, hasta que algo de pronto nos hace dar en el clavo para que esa persona pues nos confiese o simplemente ya por cansancio, por lo que sea. Pero durante el interrogatorio ya tenemos que tener una relación con él. Les Bueno, digo que,
Ajá. Está súper interesante porque hay 3 preguntas más. Ok, sí, Te las dicto, ¿no? Alberto Contreras nos dice, ¿qué hacer si se cierra el diálogo desde un inicio? Acá estamos hablando de entrevista, pues, ¿no? sí. Y después, si estas entrevistas son, estas entrevistas son voluntarias o forzadas, porque por ahí cambia el camino y se pueda conducir o manejar una entrevista que se puede realizar. Entrevistas forzadas o voluntarias, ahí también es una parte. Adelante. Sí, las entrevistas de investigación, bueno, generalmente son forzadas. Se supone que las personas las hacen, por ejemplo, en polígrafo o cuando son sospechosos. Se supone que las hacen voluntariamente, que se pueden salir cuando quieran, pero pues todos sabemos que no son tan voluntarias, porque si se salen, si no quieren hacer el examen, etcétera, pues van a perder el trabajo, quedan como más sospechosos, o sea, tienen todo que perder si hacen eso. Entonces, pues realmente, si hablamos con la verdad, pues son forzadas. Pero tenemos que crear también esa relación de empatía cuando están las personas cerradas, y sí las hay, las personas que hasta el final uno les pregunta y de todas las formas posibles y solo contestan sí, no, 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 sí, sí, no. Y uno ya no sabe ni cómo preguntar, ¿ok? Yo lo que hago es preguntar más sobre el contexto familiar, porque a veces me ha tocado muchos entrevistadores o hasta poligrafistas que me dicen, oye, es que para qué el contexto familiar, eso es paja. Le digo, no, hombre, pues ¿cómo va a ser paja? Eso es lo que te va a decir quién es la persona. O sea, no es lo mismo si es el hermano mayor, que si es el último, que si es el menor, qué hacen sus papás, si tiene relación con los papás, si no, si los papás, cómo lo trataban cuando era niño, cómo lo tratan ahora, si vive con ellos o no vive con ellos, o sea, ahí sabemos si es dependiente, si no es dependiente, la relación que tenga con la pareja, si no tiene pareja, ay, perdón, qué tipos de pareja ha tenido, si tiene hijos, si los ve, si está totalmente aislado de la familia, si tiene amigos, si no tiene amigos, qué hace los fines de semana, o sea, a mí me interesa saber hasta a dónde va a comer, qué hace, porque todo eso me da un contexto de la persona y me da contexto de si le gusta, si es una persona aislada o si es una persona que tiene amigos, si es una persona que se siente valorado por la familia o no se siente valorado. ¿Qué hace los fines de semana? Se va a jugar fútbol y después se van a tomar unas cervezas y al final termina contando información de la empresa o de otro lugar y da información que no debiera nada más por tener amigos. Hay los que organizan los partidos de fútbol y al final tienen relación con narcomenudistas, gente que se dedica a delitos y que les ofrece a cambio de pagarles las cervezas, el fútbol o alguna otra comidas, cenas, otra cosa, pues no están trabajando para ellos, pero ya tienen una relación. Entonces, cuando están tan cerrados que no quieren decir nada de su trabajo, ni del delito, ni de nada, yo lo que hago realmente es preguntar mucho sobre su contexto familiar y social. Cerramos con 2 preguntas más esta etapa porque sí hay bastante interés. Ok. Este mensaje sí es en privado. Me preguntan, hace un momento has hablado de que para entrar en confianza, el rapport se hace en los primeros 15 minutos al momento de entrevistar a la persona. Si no se logra entrar en confianza con la persona, ¿qué sugieres hacer para lograr cierto grado de empatía en esos 15 minutos? Y la última pregunta de este bloque es de Verónica García de Bernal. ¿El interrogatorio no sería un tema policial? Es decir, lo hace la policía, pero en el ámbito privado está permitido el interrogatorio. Ahí están las 2 preguntas y cerramos el bloque y continuamos con la presentación. Sí, ok. ¿Qué hacemos cuando después de 15, 20 minutos vemos que no hay ningún rapport? O sea, que sigue igual de cerrado. Hay gente que hasta tiene los brazos así cruzados, que hasta se les nota la tensión. O sea, yo creo que se levantan de ahí, les duele todo el cuerpo de cómo están cerrados, porque cruzando los brazos se están defendiendo, ¿no? Entonces, así como tienen el lenguaje no verbal de estar tan comprimidos, también tienen el lenguaje verbal, tampoco nos quieren decir nada.
y es muy difícil llegar y contar con este rapport. Si vemos que eso pasa de plano, durante uno de los 15 a 20 minutos y vemos que no hay para dónde, ya lo hice de todas formas, entonces le decimos, mira, esto es lo que casi que esto es lo que hay. Yo soy la única persona ahorita que te puede ayudar. Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Quieres tomar mi ayuda? Sí. ¿Y no la quieres tomar? No. Generalmente eso va cambiando las defensas. Y también lo podemos ver, o sea, preguntando ya sobre otras cosas, interesándonos por su vida y por qué pudo haber hecho eso, preguntándole a veces, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Por qué alguien pudo haber hecho esto? ¿Por qué alguien habría, no sé, violado, asesinado? ¿Por qué crees que te están, por qué tú? O sea, yo sé que yo no creo que tú seas, pero ¿por qué crees tú que podrían estarte injustamente acusando de esto? Y eso pues para tratar de romper un poco sus barreras. Lo de Verónica que pregunta que si, hola Vero, que si el interrogatorio es policial, pues lo hacen las policías, pero también se hacen en privado. La verdad es que aquí en México muchas veces, o sea, ya es como si es con una empresa privada, si es como la empresa lo pide. Si ellos me dicen, es que yo sí quiero que los interroguen, pues los interrogamos. Si dicen, no, o sea, terminas la evaluación y le preguntas y te dice que no y sigue, pues yo no me quiero meter en problemas y ya. Porque, bueno, claro que en privado el interrogatorio tiene límites, porque, por ejemplo, no es como un interrogatorio policial, pues puede estar ahí 20 horas o 30 o 40 o las horas que sea, ¿no? Porque la persona está detenida. Pero nosotros no lo podemos tener tanto tiempo ahí porque pues ya nos podrían acusar de que los estamos privando ilegalmente de su libertad. ¿Ok? Bueno. Continuamos, Fer, continuamos. Perfecto. Ahora, la empatía es una cosa que hoy vemos en muchas películas, que vemos, que siempre se está hablando hasta en Facebook, vemos de la empatía, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pero no es tan sencillo. O sea, aquí, porque también para ponernos en los zapatos del otro y para comprender a la otra persona y por qué, o sea, por qué hizo lo que hizo, o por qué podría hacer lo que hacía, por qué piensa lo que piensa, por qué hace lo que hace, tenemos que también entender sus circunstancias, tenemos que entender sus emociones y no se trata de sentir lo que ellos sienten, sino simplemente de comprender por lo que sienten y por qué ellos pudieron haber hecho con base a estos sentimientos, a estas emociones, a estos pensamientos, lo que hicieron. Entonces muchas veces dicen, sí, es que yo me pongo los zapatos del otro. Entonces, si es que él dice que no tenía dinero para comer, pues yo digo que es una cosa horrible que no hayan tenido dinero para comer. Sí, claro, es una cosa horrible y todos lo sabemos y ya, pero eso no está comprendiendo ni me estoy imponiendo en sus zapatos. O sea, tenemos que realmente sentir en la piel, o sea, sentir ese escalofrío de cuando una persona cuenta algo y sentir el horror o sea, la desgracia que ellos sintieron cuando estaban en esta vivencia. Y esto es de lo más difícil. O sea, yo he visto muchos entrevistadores y poligrafistas y interrogadores que creen que empatía es tratar bien a la otra persona. O sea, claro, tú estás aquí, yo soy la autoridad y te voy a tratar bien, no te voy a tratar mal, porque ya sabemos todos que con gritos y todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que es dificilísimo que confiesen. ¿Por qué? Porque pues o se enojan o les da miedo, o sea, logramos un resultado adverso. Y entonces dicen, lo voy a tratar, lo tratan bien y casi que hasta te ofrezco un café y demás. Eso es tratarlos bien, pero no es empatía. Empatía es sentir de verdad lo que la otra persona está sintiendo y comprender lo que la otra persona, lo que está llevando a esta persona a cometer lo que hace. Ahora, les voy a dar dos términos que son de psicoanálisis, que, bueno, son de Freud, y que para los psicólogos, psicólogos, psicoanalistas, lo que sea, son oro. La verdad es que aquí tenemos todo y creo que es uno de los problemas también de los entrevistadores, que son la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es cuando nosotros como cuando el evaluado, el sospechoso, el sujeto, está reviviendo
todo lo que le ha pasado, ahora sí que casi que su infancia, empieza a revivir en la entrevista. La entrevista es un proceso en estos momentos, pues, que genera mucha presión, genera mucho movimiento psíquico en la otra persona. ¿Por qué? Porque estamos los 2 encerrados. Yo estoy invadiendo su espacio, porque aunque tengamos un espacio considerable, estoy invadiendo su espacio. Lo tengo en un cuarto no muy grande, pegado a la pared, él no está cerca de la puerta, no puede salir tan fácil. Entonces, todo esto mueve muchas cosas y mueve mucho la psique de la persona. Entonces, ¿qué hace? Empieza el sospechoso a inconscientemente a revivir su infancia, los vínculos con su familia, con personas, con su sociedad, sus sentimientos, afectos, lo que lo llevó a cometer este delito y nos los empieza a pasar a nosotros. Entonces, muchas veces ellos empiezan a vernos como su mamá, como su papá, como el jefe que los trataba mal, como el que les hacía bullying en la oficina o en la escuela, lo que sea. Y hay otro fenómeno también de inconsciente que nosotros tenemos que analizar porque también sucede, que es el de la contratransferencia. Y esta es la respuesta emocional de los entrevistadores al entrevistado. Y es porque él nos está echando todo, me está tratando como su mamá, pero a mí también al mismo tiempo me está generando que se parece mucho a la persona que me molestaba en la oficina o que me molestaba en la prepa. Y entonces yo también empiezo a generar cierto rechazo, agresión a esta persona porque me está recordando algo, me está recordando al, me está recordando a mi mamá también, o sea, a lo mejor si es una señora grande. Una vez a mí una señora, por ejemplo, me regañó porque traía pantalones y no debería de traer pantalones porque las mujeres no lo usan. Y entonces ella ya me empezó a casi ver como su hija y yo como casi que como mi mamá, porque bueno, fue hace mucho tiempo también. Y, y lo que ellos nos transfieren nos ayuda. Si nosotros nos damos cuenta de cómo nos está viendo, nos ayuda, porque entonces podemos jugar ese papel de la mamá, del papá, del jefe, del hermano, para que nos digan. O sea, lo podemos utilizar. El problema es que si nosotros no nos damos cuenta de lo que de lo que ellos nos están generando a nosotros emocionalmente, y si nos están generando rechazo, ternura, etcétera, eso es lo que nos dificulta la entrevista, porque también cuántos, por ejemplo, no se ponen a llorar y a uno le genera. Yo tengo una evaluadora que es muy buena, pero tiene corazón de pollo y siempre se lo digo. Y entonces, cuando es una cosa así súper, le cuentan unas historias así súper dramáticas, que se murió el hijo y la esposa y todos en un accidente, pero además él nunca tuvo para comer. Yo creo que, bueno, hasta le echan de más. Y yo creo que le ven que tiene corazón de pollo y entonces pues le empiezan más y más y ya ella los empieza a ver como el hijo, como el hermano. Y entonces si no nos damos cuenta de esto, pues ¿qué hacemos? Al rato nos da miedo preguntar. Nos está llorando y ¿cómo le voy a preguntar si cometió el delito? ¿Cómo le voy a preguntar si violó a la mujer? No, ¿cómo le voy a preguntar si se robó eso? Si me está diciendo que desde niño él no tenía para comer y ha trabajado toda la vida incansablemente y él ha dado todo por la empresa. Entonces empiezan a no querer preguntar y empiezan a hacer unas preguntas largas, complicadas, dándole la vuelta, que no entienden ni ellos ni el evaluador. Y la verdad es que muchas veces, yo no sé si les ha pasado, pero los sospechosos, no siempre son muy inteligentes. Entonces, si le empezamos a dar la vuelta y hacer todo, a preguntar con otras palabras, por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿tú te robaste el dinero? Y empiezan, bueno, es que si tú alguna vez has tomado, que vieras ahí por la mesa, dinero que estaba tirado, porque les da pena, porque no quieren ser directos. Pues, ¿qué pasa? Que ni ellos ni tú entiendes y ellos terminan por no contarte y tú terminas por quedarte también sin la información y sin preguntar. Y claro, luego quieren, por ejemplo, en polígrafo, quieren llegar al examen y pues claro que salen mal y claro que pues no les dijeron nada. Otra cosa importante es también cuando los inconscientes se juntan. Yo no sé si les ha pasado, porque seguro sí, que de pronto están hablando con una persona
y de pronto esa persona les está contando una historia larga, 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 y ustedes están pensando qué me voy a poner mañana, qué voy a hacer de cenar, la lista del súper, pues mil cosas, ¿no? Y de pronto, cuando regresan, les está diciendo algo importante. Pues igual en las entrevistas, incluso a mí me ha pasado que el inconsciente de él se junta con nuestro inconsciente y lo que la persona quiere es dormir a ese inconsciente, es dormir tu conciencia y que te vayas. Entonces, de pronto te lo quieren decir, pero no pero empiezan a darte la historia súper larga y parece que no van a llegar nunca a nada y pues uno ya estás pensando en qué te vas a poner y que si el súper y que si qué va a ser el viernes. Y cuando te das cuenta te está diciendo, y entonces así fue que maté a la persona y la escondí. ¿Y tú qué? O sea, te quedas así de, pero, o sea, y ya no oíste más que lo mató, pero no oíste cuándo, ni cómo, ni por qué, ni nada. Son cosas que también son mecanismos de defensa. También Freud y Ana Freud hablaron de todos los mecanismos de defensa que hay. Y este es un mecanismo de defensa que es, pues, hago la historia larguísima y ahora sí que duermo la conciencia de la persona. Y todas estas cosas son cosas que suceden a nivel inconsciente. No crean que ellos dicen, no, voy a hacer que no me esté escuchando y de pronto se lo digo. No, 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 son sus mecanismos de defensa que se juntan con nuestros propios trastornos. Ahora, importantísimo, vamos a saber, para que tengamos información, hay que hacernos estas preguntas. ¿Qué siente en el momento de la entrevista? Porque, pues es muy fácil para nosotros verlos como el sujeto, el sospechoso, el candidato, lo que sea. Pero, ¿qué siente él? O sea, ¿tiene miedo? ¿Tiene ansiedad? ¿Le duele algo? ¿Tiene desesperación? ¿De depresión? ¿Está excitado? ¿Está emocionado? ¿Qué es lo que, o sea, para empezar la entrevista, qué está generando en él? Ahora, ¿cómo se comporta con nosotros? ¿Se está portando agresivo? ¿No se está portando agresivo? ¿Se está portando demasiado amable? Hay quienes son, también eso es una forma de manipular, comportarse demasiado amable con nosotros y hasta te dicen, doctora, no sé qué, aunque tú nunca les hayas dicho si eres doctor o no. Doctora, hazme, yo sé que en muchos países como en Colombia así se dicen, pero por ejemplo aquí en México no, aquí en México solamente se le dice a los que tienen los títulos, licenciado, maestro, doctorado. Y ellos empiezan, no, doctora, es que usted que es tan inteligente y demás, es una forma de manipular también. Entonces, ¿cómo se está comportando conmigo? ¿Me está tratando de manipular? ¿Se está portando agresivo? ¿Me está minimizando? Porque pues también hay el contrario, ¿no? El que te dice, señorita, en lugar de decirte, por ejemplo, licenciado, por tu nombre, señorita, o no, mija, no niña, o sea, o no niño, no mijo, no, esa es una forma de minimizarlos. No joven, cosas así. Ahora, ¿qué espera de mí? O sea, ¿qué espera de mí? ¿Que espera que lo ayude? ¿Espera que sea autoritario? ¿Espera que sea bueno con él? ¿Espera que está esperando que yo le grite, que sea una persona mala con él? O sea, ¿qué expectativa tienen de la evaluación? Imagínense, los que han pasado por estas evaluaciones, aunque sea de nuevo ingreso, bueno, pues uno llega con muchas expectativas, ¿no? De, ¿qué va a pasar? ¿Qué quieren que les diga? ¿Me va a gritar? ¿No me va a gritar? ¿Me va a regañar? Entonces, ¿qué esperan de nosotros? Eso también es importante. ¿Cómo ha vivido todo el proceso del delito? Desde que se cometió, desde que le dijeron que iba a pasar al examen, si era con alguien cercano a él, si era algo relacionado con el trabajo, con la vida personal, con el social, con la familia. O sea, ¿cómo ha vivido todo este proceso? ¿Cómo vive el ser un sospechoso de un delito? O de una entrevista de nuevo ingreso. ¿Cómo se está? Bueno, lo que les digo, tiene miedo, está agresivo, intimidado, porque puede estar también muy intimidado. Sea una evaluación de nuevo ingreso o no, tenemos que saber si tiene adicciones. O sea, yo se los pregunto, reviso su historia familiar y también reviso su salud y me parece importantísimo y no porque piense que si se droga va a haber robado o porque no, pero me habla del tipo de persona que es, a qué tiene adicciones, a las drogas, al alcohol,
al cigarro, a los chocolates, a la comida. O sea, ¿cuál es su adicción? Porque también me está hablando. O sea, es una persona que emocionalmente se guarda todo y se come todo. Es una persona que es tan ansiosa que no puede dormir y entonces tiene que tomar este medicamento. Es una persona que necesita fumar y tú lo vas a tener 3 horas ahí sin fumar. O sea, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a desestructurar, va a empezar a sufrir, porque también la entrevista los va a desestructurar. Y sobre todo la gente que fuma, que no puede estar ni en el avión sin fumar porque bajan y a fumar y demás, se empiezan a desestructurar. Es adicto al café, o sea, necesita un café, necesita la cafeína, el té o algo. ¿Cómo se sintió en el momento de delito? ¿Cómo se sintió cuando le dijeron, qué sabe? Que eso es importantísimo. ¿Qué sabe acerca del delito? ¿Y qué opina? ¿Qué opina de qué opina que quién pudo haberlo hecho? ¿Qué opina de el hecho en sí? O sea, ¿qué opina de la violación? ¿Qué opina del robo? Etcétera. Ahora, esto es lo que yo les decía para que ustedes vean la transferencia. ¿Qué les está diciendo de ustedes? ¿Cómo me ve el entrevistado? ¿Qué represento para él? ¿Me está identificando con alguien? ¿Me ve como un amigo, como un enemigo, como alguien neutral? O sea, ¿me ve de parte de la empresa? ¿Me ve no me ve de parte de la empresa? ¿Me ve como alguien que pues está ahí para hacer su trabajo? ¿Y qué quieres saber de mí? O sea, a muchos les da muchísima curiosidad saber y hasta te preguntan, o sea, que si estás casado, que si tienen hijos, que estudiaste, etcétera. Entonces, ¿qué quieres saber de mí? Todas estas preguntas nos van a ayudar a que nosotros podamos crear ese reporte, esa empatía real y que además logremos que eso que tiene en la punta de la lengua y que lo necesita decir, porque todos los seres humanos lo necesitan decir, digo, a menos que sea un sociópata, que los sociópatas pues no, o sea, no tienen culpa, que bueno, pues generalmente esos ni siquiera tienen problema tampoco en decir las cosas. Ahora, acuérdense que cuando empieza la entrevista ellos pueden estar en control. Los primeros media hora, 1 hora, pues puede que estén en control, ¿no? Porque acaba de empezar, pero como vaya pasando la entrevista, van a empezar a dejar de tener el control y lo saben. Y es lo que nosotros tenemos también que empezar a ver, cómo los está desestructurando, se está poniendo tan nervioso que tienen que salir. Hay gente que empieza a sudar y que empieza a sudar incontrolablemente. Hay gente que se mueve muchísimo en la silla, hay gente que se para, hay gente que necesita, yo generalmente no, o sea, los dejo que hagan todo este tipo de cosas, no necesariamente tienen que estar sentados sin moverse, porque también todo este tipo de cosas nos habla mucho de la persona y de qué tan nervioso está el que se desabrocha la corbata, el que te pide permiso para ir al baño porque necesita huir. El que te pide permiso para, bueno, aquí en México tenemos los parquímetros que hay que ir a echarles dinero, entonces muchos en mi oficina hay, entonces hay, muchos tienen ese pretexto y es que necesitan salir a volverse a controlar y necesitan volverse, ahora sí que como dicen en Estados Unidos, a volver a ponerse, a juntar sus partes. Necesitan escapar aunque sea 5 minutos. Ahí sí es cuando no los debemos de dejar escapar. Es cuando no les podemos estar dejando ir al baño, no les podemos dejar, o sea, que estén saliendo a fumar. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos salgan van a volver a poner sus partes juntas. Y nosotros lo que queremos, pues, es que se desestructure. Eso es lo que nos va a ayudar a que tenga información. Ahora, los tipos de personalidad, el depresivo, el ansioso, el histriónico, narcisista, el evitativo, dependiente, el obsesivo compulsivo, el paranoide, el antisocial, el límite, el esquizoide y el esquizotípico, son todos los trastornos de personalidad. Ya no tengo casi tiempo, pero, o sea, ya creo que, bueno, se los cuento rápido. Por ejemplo, el paranoide es el que empieza a decirles, no, es que todos están en contra de mí, es que yo ya, todos han hecho siempre cosas, aunque la verdad lo que te cuenten no te habla de que le estén haciendo cosas malas ni nada, pero yo una vez en una cárcel me tocó evaluar a una persona que totalmente esquizoide y paranoide y me decía que veía sombras y que lo estaban, digo, todos sabemos que en las cárceles hay, ¿cómo se dice? Cámaras y que la gente está vigilando, pero justo estábamos en un área que no tenía nada de eso, era un salón que no tenía nada de eso. Y
pero él decía que veía sombras y veía cosas y totalmente fuera de la realidad, las cosas que contaba estaban fuera de la realidad. Y yo en ese tiempo le dije a mi supervisor que no creía que se pudiera evaluar. Y me dijo, pues es que se tiene que evaluar porque es de Estado, no sé qué. Y dije, bueno, pues como quieran, ¿no? Y ya, pues yo seguí, sí, no hay que contradecirlos porque también sacar a una persona que está en un delirio en el momento es muy peligroso. Hay que darles por su lado. Entonces me siguió, yo seguí y claro, esta persona, un momento que no pudo más, y se paró con todos los equipos, con todo el equipo de polígrafo puesto y ya salió ya y, o sea, huyendo, o sea, salía yo así que corriendo atrás del equipo y así todo un caos. Pero estas son las personas paranoides y decía que veía sombras y que lo estaban vigilando y que si tenían y esos son los paranoides. Generalmente son los que dicen que los demás hablan mal de él, que nadie lo quiere, que el jefe está en contra de él, que le hacen cosas para molestarlo, etcétera. El esquizoide este es muy difícil porque siempre tiene como un distanciamiento de las relaciones sociales. Entonces, y que ese no expresa mucho sus emociones. Son a los que al final, justo con los que no se puede hacer un buen rapport ni empatía porque no podemos saber nada de ellos. Es como, o sea, pasan las 3 horas y decimos, no sé nada de él, no lo entendí y es como si hubiera hablado con la pared durante 3 horas. ¿Por qué? Porque no tienen ese afecto emocional de la demás gente, o sea, son como siempre como una hoja en blanco. Y así es como terminan, como una hoja blanco. Por eso hay que preguntarles sobre sus relaciones sociales y su historia familiar. Ahí vamos a ver, no tiene amigos, no se lleva con nadie, a lo mejor vive con la mamá, pero no se lleva con ella. Por eso la historia familiar es tan importante. La personalidad esquizotípica, que es también el que no tiene relaciones íntimas, son los que no les importa tener novio o no tener novio, como que la cosa, perciben la realidad de una forma diferente, se comportan excéntricamente, son los que, por ejemplo, los vamos a ver todos vestidos de negro, pero con calcetines naranjas fosforescentes, o con uno naranja y uno verde, o sea, son pequeñas cosas que podemos notar al inicio de la adultez y que son que nos hacen hablar de que es una persona que no está bien, o sea, que no está en la realidad. El antisocial, que es el que pues desprecia, no es que no se lleve con los demás, o sea, no se lleva con los demás porque generalmente desprecia y está violentando los derechos de los demás todo el tiempo. Este es el niño bullying, el que en la oficina es el que es bullying con los demás, el que siempre se quiere salir de las reglas, el que se come el lunch de los demás, el que agarra el dinero de los demás, ese es el antisocial. El límite, que esto son muchos adolescentes, es que vamos a verlo con la inestabilidad en las relaciones personales. También son muy impulsivos, son los que hacen las cosas porque en el momento lo vieron y ahí y decidieron hacerlo. Son los que siempre están, por eso se les dice límites o borders, porque siempre están en la línea entre pasarse en el delito o no. Y la cosa es que, pues, no se puede estar toda la vida en la línea. Generalmente estos, cuando ya son más adultos, pasan a lo antisocial. Los histriónicos, ustedes los van a ver en las entrevistas, son el que llega vestido de colores súper llamativos, a las mujeres que se pintan muchísimo y la boca súper roja y los ojos morados y las súper cadenas y llegan gritando y hablando, en el trabajo cantan cuando nadie está cantando y siempre hacen dramas por todo y creen que son como el centro del centro de la familia, están buscando el centro o sea, quieren ser el centro de atención siempre, pero es excesivo, o sea, de hecho terminan por caer mal si uno trabaja con ellos, si uno está con ellos, porque es tanto querer llamar la atención que terminan por cansar. Y esos durante la entrevista son generalmente los que lloran a todo, los que hacen, pero no lloran normal, como una persona que le está doliendo algo. No, hombre, estos lloran y usan 200,000 Kleenex y y no se pueden calmar y hasta así como niño chiquito que hace así, bueno, así y se les corre el maquillaje y es una forma de chantaje y estos son los histriónicos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Un Kleenex, ahí tienes un Kleenex y sígueme contando, o sea, lo que sigue. El narcisista, que pues o sea, ya sabemos todos que hay
autoestima muy pequeña, pero entonces tienen una necesidad de admiración y caen muy mal, porque como todo el tiempo están hablando de lo buenos que son, de lo grandiosos que son. Y generalmente esto sí tiene una falta de empatía absoluta con los demás. Ustedes lo van a ver en la entrevista porque de verdad no se pueden poner en el zapato de los demás por ninguna forma. O sea, lo único que les importa son ellos, ellos, ellos y ellos. Pues estos, claro, o sea, la forma de ganárselos es reconociendo lo grandes que son. Ahora está el evitativo, que es el que siempre tiene, el que siente que hablan mal de él todo el tiempo, pero no en una forma mala, paranoica, sino como que todo lo que, o sea, si uno les dice, oye, para la próxima, por favor, mejor avísame antes. Uy, no, ya lo sienten como si hubiera, o sea, la peor crítica del mundo. Si uno les dice, oye, para la próxima, ¿sabes qué? Pregúntale esto. No, hombre, ya, o sea, es como si les hubieras dicho que todo su trabajo no vale para nada, que no sirven para nada, o sea, son hipersensibles a la evaluación negativa, a una crítica no la pueden tolerar. A estos hay que tratar de no, hay que ser muy cuidadoso con las palabras, pero muy cuidadoso para tratar de que todo lo que digamos durante la entrevista sea positivo, o sea, sea de una forma positiva. Hasta el dependiente, que pues es el que vive con los papás, con la esposa, el que depende de la esposa emocionalmente, es siempre de los amigos, es muy sumiso, siempre tiene una necesidad excesiva de ser cuidada, son los que cambian de novio y ya el otro día tienen otro, o que todo el tiempo, o sea, se pelean con una amiga, ya tienen otra el otro día. ¿Por qué? Porque no pueden estar solos. Y no pueden estar solos, no es porque no sepan estar solos, es porque sienten que no, o sea, solitos no se pueden cuidar, necesitan a alguien que los cuide. Pues aquí si ustedes como entrevistadores juegan al papá, juegan a la mamá, pues ya los tienen ahí, porque ya con que les digan que los van a ayudar, que uno está ahí para comprenderlos, para ayudarlos, pues ya con eso es suficiente. Y el obsesivo compulsivo, ustedes lo van a ver porque es el que es perfeccionista, lo van a ver en la ropa porque van impecables. Y generalmente es el que pierde muchísimo tiempo, ustedes lo van a ver al trabajo haciendo Excels, listas, pero las listas obsesivas que sí tiene que estar en mayúscula la primera y la segunda, pero, o sea, con una obsesión en los detalles, que pierden todo lo importante. O sea, quieren un perfeccionismo, que lo único que quieren es tener el control. Entonces es la gente que hace las logísticas o el trabajo tan complicado, y parece que es complicadísimo el trabajo cuando no es complicado, y lo único que quieren es tener el control absoluto de las cosas. Si a estos los ayudan ustedes, si no tienen el control, es cuando los van a desestructurar completamente, y ahí es donde van a venir las confesiones. Estos generalmente, por ejemplo, les van a hablar de que son los únicos en el trabajo que saben hacerlo. No hay nadie más que sepa hacer el trabajo porque ellos tienen una relación y una base de datos y un no sé qué. Hay cosas que nadie les pidió, pero los están haciendo, y es una forma de... Pero eso sí, el día que uno le pide una cosa importante que sí tenía que hacer, pues no está, porque se perdió haciendo una lista que nadie le pidió, pero que es una forma de tener el control. Y bueno, hay otros cambios de la personalidad, pero debidos a alguna afección médica que puede ser temporal o vitalicia, y es como, por ejemplo, los daños en el lóbulo frontal. Ya para terminar, les voy a dar otras 3 pruebas que a mí para psicología se me hace que no sé, tienen un psicólogo cerca que los pueda ayudar, son lo mejor para entender a la persona. Uno son pruebas proyectivas, entonces no importan sus trastornos, no importa si tiene secundaria, preparatoria, nada, no importa, porque no van a llenar, no es psicometría, sino es proyección, es que no hay forma de ocultar su verdadero yo en estas. Y una es frases incompletas, que son frases que ustedes le pueden dar. Freud inventó la asociación libre y les decía, te voy a decir una palabra y tú me dices lo que se te ocurre. Bueno, pues igual, hay una prueba estructurada con las frases y ellos tienen que terminarlas, pero claro, ustedes pueden también decirle, yo cuando te haga estas frases, tú me vas a decir lo que se te ocurra, lo primero que venga a la mente en los primeros segundos, sin pensarlo. Entonces le pueden decir, cuando yo robé el dinero, fui, y que ellos sigan. Y así varias frases.
varias frases sobre el delito, sobre otras cosas. Y eso les va a hablar, en un momento u otro, se les va a salir lo que tiene que salírseles. Ahora, el HTP, que es una prueba de un árbol, una persona y una casa. La persona, pues, nos va a decir muchísimo de cómo se siente él, y se siente, si lo pinta chiquito, si lo pinta grandote, si lo pinta en el centro, si lo pinta en un lado chiquito de la hoja, si le pone piso, si no le pone piso, si pone las orejas súper grandes. Por ejemplo, los paranoides ponen las orejas súper, súper grandes y los ojos súper, súper marcados también. Los esquizoides, por ejemplo, no ponen pupila en el ojo, ponen el ojo vacío. El, que más, también los obsesivos ponen todos los botones, ponen el cuello, remarcan muchísimo, recargan el lápiz muchísimo, ponen el cinturón, o sea, van a ver el detalle, hasta le pintan pajaritos y el sol y las florecitas y bueno, de todo. El portafolio, el paraguas, la maleta, bueno, todo. La figura bajo la lluvia, que nos va a hablar de las resistencias que tiene la persona, sus mecanismos de defensa. Entonces le pedimos que dibuje una persona bajo la lluvia y nos va a decir si, entonces ya ahí vamos a ver, ¿tiene paraguas o está a la intemperie, o le está cayendo toda la lluvia o no? ¿Tiene con qué protegerse o no tiene con qué protegerse? ¿Evita los problemas o los enfrenta? Estas tres pruebas son buenísimas y yo se las hago, me gusta hacérselas antes del examen, porque así ya me está diciendo, ya para el reporte y para la entrevista, yo ya sé un poco de esta persona, ya me da información. Y bueno, pues es todo, espero que les haya gustado y bueno, si tienen preguntas, aquí estoy.